Cada mañana, antes de que salga completamente el sol, Daichi escucha el suave maullido de Tora cerca de su cara. El apartamento es pequeño y el aire está aún fresco. Daichi estira el brazo, toca la cabeza de su gato y sonríe. Mira el reloj de su móvil, son las 6:30. Se levanta con cuidado para no tropezar con algunos libros sobre el suelo. Tora se frota contra sus piernas. Va directo a la pequeña cocina, abre una lata y sirve la comida de Tora en un cuenco. El gato, impaciente, se sienta y espera. «Ya está, Tora», dice Daichi casi en un susurro. Luego llena un vaso de agua para él y mira por la ventana, donde la ciudad empieza a moverse. Lava su cara rápidamente y se pone la chaqueta sobre el uniforme de la universidad. En el pasillo, coge su mochila y unos auriculares. El sonido de la ciudad entra por la ventana, junto con algunos rayos de luz. Daichi pone música, cierra la puerta y baja las escaleras rápidamente. A veces, siente que la rutina es como una melodía repetitiva. La calle ya está llena de gente. Los pasos de Daichi se confunden con los de otros estudiantes y trabajadores. Los coches y bicicletas pasan deprisa, las voces llenan el aire. Daichi prefiere escuchar su lista de canciones. Así, su mundo es más tranquilo. Cruzando el cruce cerca de la estación, ve a la señora del puesto de flores que siempre saluda. Él responde con una inclinación de cabeza. En la estación, la multitud es aún mayor. Daichi espera paciente en la plataforma, observa los anuncios de los nuevos libros o de restaurantes de ramen. Cuando llega el tren, entra rápido, encuentra un sitio cerca de la ventana y apoya la cabeza. El balanceo del tren relaja su cuerpo, pero su mente piensa en las tareas del día. Matemáticas por la mañana, literatura japonesa después. Al llegar a la universidad, se reúne con dos amigos, Kenji y Haruka. Ellos hablan sobre un nuevo videojuego, pero Daichi piensa en el examen de la siguiente semana. ¿Preparado para otra clase de matemáticas?, pregunta Kenji. Daichi sonríe, pero mira hacia el edificio principal, como si buscara algo más interesante. En clase, escucha al profesor, pero sus pensamientos van y vienen. Los caracteres japoneses en la pizarra parecen fáciles hoy. Le gusta la literatura, sobre todo las historias sobre otros tiempos, otros lugares. A veces imagina que su vida es una novela. Al mediodía, sale con sus amigos al patio de la universidad. Se sienta en el banco bajo un árbol y saca 2 onigiris de su mochila. Haruka comparte té verde y la conversación gira sobre el trabajo y las familias. Kenji cuenta una historia sobre su jefe del empleo a tiempo parcial. Todos ríen. Daichi escucha, observa las sombras de las hojas en el suelo y siente que la ciudad nunca descansa. Sacando su móvil, revisa los mensajes, pero no hay nada nuevo. Da un bocado a su onigiri y mira a sus compañeros, piensa en lo que aún queda del día. Cuando terminan las clases, Daichi sale de la universidad con paso rápido. Cruza la puerta principal y mientras la multitud habla y ríe, revisa el reloj de su móvil. Queda poco tiempo antes de su turno. Se despide de Kenji y de Haruka con un gesto y sigue por la acera, buscando entre sus cosas el uniforme de camarero. Camina por varias calles de Asakusa hasta llegar al pequeño restaurante de sushi donde trabaja desde hace unos meses. El local tiene farolillos rojos colgados en la entrada.
Daichi entra por la puerta lateral, donde los empleados dejan sus mochilas. Se cambia de ropa en el pequeño vestuario, quitándose la chaqueta de la universidad y poniéndose la misa blanca y el delantal. Se mira un momento al espejo del baño, se peina con los dedos y sale hacia el comedor. El chef ya está en la barra, cortando pescado. En el restaurante, las mesas son de madera clara, el aire huele a arroz y salsa de soja. Daichi saluda al cocinero con una inclinación de cabeza. «Buenas tardes, Nakamura-san». Nakamura responde sin dejar de trabajar. «Ponte el delantal y saca los menús, por favor». Llegan los primeros clientes. Daichi toma nota de las bebidas, intenta recordar las palabras exactas. «¿Qué desean tomar? Tenemos makis frescos y sopa de miso hoy», dice en voz baja. Un grupo de jóvenes ríe y pide varias cosas a la vez, mezclando el japonés con palabras extranjeras. Daichi anota rápido, pero se da cuenta de que ha olvidado si uno de ellos pidió té verde o cerveza. Se acerca disimuladamente a la mesa y pregunta de nuevo con un poco de vergüenza. Ellos no se enfadan, solo repiten el pedido y continúan hablando. El chef va colocando platos en la barra. Daichi los lleva de una mesa a otra, sorteando bolsas y mochilas en el suelo. Un hombre apurado pide un menú para llevar. Otra mujer señala los nigiris en el mostrador y pregunta si puede añadir aguacate. Daichi asiente, va corriendo y consulta con el chef. «Claro, pero solo si queda», responde Nakamura. El bullicio del local va aumentando. El timbre de la puerta suena una y otra vez. Daichi siente algo de presión en el pecho al ver más clientes entrar. A veces mezcla los nombres de los platos. Dice temaki, cuando quiere decir uramaki. Un niño pequeño deja caer un vaso de agua y Daichi corre a buscar una bayeta. «No pasa nada», le dice sonriendo a la madre. Entre pedidos y bandejas, Daichi nota que los minutos pasan lentos. La fatiga se pega a su espalda. En la cocina quedan algunos makis que nadie ha pedido. Daichi mira al chef, que asiente con un gesto. Él coge uno con la mano y lo come rápidamente, de pie, saboreando el arroz suave y el pepino fresco. El pequeño placer le ayuda a continuar. Fuera, la noche cae sobre Asakusa. Por la ventana, las luces de neón iluminan la calle y pintan de colores las caras de los clientes. Daichi recoge platos, limpia mesas y alinea los palillos. El reloj marca las 9:30. Una pareja entra a última hora, preguntando por el menú especial. Daichi les acompaña a su mesa, con la voz un poco más cansada que al principio. Mira las luces que tiemblan fuera, mientras sueña que el turno termine pronto. Cuando termina su turno en el restaurante, Daichi camina de regreso a casa con pasos lentos. De noche, las calles de Asakusa están casi vacías. El aire sigue oliendo a comida, pero esta vez es más frío. Sube las escaleras de su edificio antiguo, saca la llave y abre la puerta. Tora, su gato naranja, ya espera junto a la entrada. Apenas Daichi entra, Tora se frota contra sus piernas y maulla fuerte, como si reclamara atención. «¿Tienes hambre otra vez, Tora?», pregunta Daichi, aunque sabe que el gato solo quiere caricias. Se agacha y lo acaricia con suavidad. Siente la calidez del animal, el ronroneo constante. Esto le relaja. Después se lava las manos, deja la mochila al lado del escritorio
y se tira en el futón. Tora lo sigue y se queda cerca, observándolo con ojos atentos. Daichi enciende la televisión y busca un capítulo de un anime que le gusta. El salón es pequeño, con paredes blancas y libros apilados en el suelo. Se pone cómodo mientras mira la pantalla. De vez en cuando se ríe solo, aunque las bromas no son tan graciosas. El sonido de la ciudad entra por la ventana, lejos, el silbido de un tren y a veces las voces de la gente en la calle. Después del anime, Daichi suspira y se pone serio. Sabe que aún tiene deberes. Se sirve un vaso de agua y se sienta frente a su escritorio, al lado del portátil abierto. Las hojas de notas están llenas de palabras raras, fórmulas y nombres de autores. Apaga casi todas las luces y solo deja una lámpara pequeña encendida. Afuera, el ruido de la ciudad nunca para. Pero dentro, todo está bastante tranquilo. Solo se escucha el sonido del bolígrafo, el papel y Tora que salta sobre una silla. Daichi revisa apuntes de literatura primero, luego matemáticas. Mira la hora. Son las 11:30, pero sigue repasando. Se obliga a anotar fechas y definiciones. Le cuesta concentrarse. Piensa en el examen del próximo lunes y siente una punzada de ansiedad. Hace una pausa y saca su móvil. Mira si tiene mensajes. Hay uno de Yuki, su compañera de clase. ¿Has terminado el ejercicio de kanji? Daichi sonríe y responde. Todavía no. ¿Tú necesitas ayuda? Entre cada repaso intercambian mensajes breves. Ella escribe. Podemos estudiar juntos algún día. Daichi duda antes de contestar, pero al final escribe. ¿Te gustaría almorzar conmigo esta semana? No hay respuesta inmediata. La noche es larga y la luz fluorescente del escritorio cansan los ojos. Tora se acomoda encima de unas libretas. Daichi le acaricia la cabeza. Se pregunta si la vida puede ser diferente, más libre que esta rutina de tren, trabajo y estudio. Mira la ciudad desde su ventana. Siente una mezcla rara de cansancio y esperanza. Sigue revisando apuntes hasta medianoche. Tora ronca bajito. El sábado, Daichi se despierta más tarde que de costumbre. El sol entra por la ventana, iluminando la cara de Tora, que duerme tranquilo a su lado. Daichi se estira y sonríe al ver que no tiene prisa. Hoy no hay universidad ni trabajo. Hoy puede disfrutar el día a su ritmo. Al levantarse, abre la ventana y siente el aire fresco. Prepara un café sencillo y se sienta junto a Tora en la alfombra. Tora bosteza y parece contento. Daichi lo observa y piensa en lo agradable que es este momento. Después de desayunar, decide salir al mercado de su barrio. Toma una bolsa de tela y baja por las escaleras. Las calles están llenas de gente tranquila. No hay ruido de estudiantes ni ejecutivos corriendo. Daichi observa las flores cerca de la entrada de un pequeño templo. Respira profundo. En el mercado, Daichi busca pescado fresco para hacer sushi en casa. Los vendedores saludan con amabilidad. Un hombre mayor le dice: «El salmón de hoy está muy bueno». Daichi mira los filetes de salmón y elige uno brillante y jugoso. Compra también arroz y algas. Mientras paga, la vendedora le sonríe y le desea buen fin de semana. De regreso en casa, Tora lo espera impaciente en la puerta. Daichi ríe.
¿Oyes el olor, Tora? ¿Quieres probar un poco de salmón? En la cocina, Daichi lava bien el arroz, lo cocina con cuidado y prepara todos los ingredientes. Tora no pierde detalle, subido en una silla, atento a cada movimiento. Con calma, Daichi empieza a hacer los rollitos de sushi. El ambiente en casa es relajado, se escuchan los pájaros fuera y la ciudad parece más lenta. Cuando termina, corta un pedazo pequeño de salmón para Tora. El gato recibe su premio y lo come con entusiasmo. Daichi prueba su sushi y se siente feliz con el sabor. Por la tarde, Daichi recibe un mensaje de su amigo Shun. Vamos a ver los cerezos florecidos en el parque. Daichi responde alegre y se prepara para salir. Se pone una chaqueta ligera y mete en una caja de bento algunos sushis para compartir. Antes de salir, acaricia a Tora. Volveré pronto. En el parque, las flores de cerezo cubren los árboles como una nube rosa. Shun y Yuki ya están allí, sentados en una manta. Comparten comida, risas y toman muchas fotos. Yuki le dice a Daichi: «Tus sushis están deliciosos». Hay un ambiente tranquilo. Daichi mira las flores, escucha las voces de sus amigos y siente una alegría sencilla. Al anochecer, el grupo se despide, cada uno toma un camino distinto. Daichi camina despacio hacia su casa. Las luces de Tokio brillan lejos, entre los edificios modernos. Piensa en todo lo que ha vivido esa semana. Los estudios, el trabajo, los pequeños momentos de paz. Al llegar, Tora lo espera en el alféizar de la ventana. Daichi le sonríe y entra en casa. Se siente cansado, pero agradecido. Piensa en el futuro, en sus sueños y en los amigos que lo rodean. Sabe que no es una vida perfecta, pero disfruta de los pequeños detalles. Se sienta en el suelo, junto a Tora, y mira por la ventana la ciudad silenciosa, agradecido por todo lo que tiene.